Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de junio del 2016. En Colombia, el día de ayer, el Consejo de Ministros dio vía libre a la venta de Propilco por parte de Ecopetrol. Recuerden que esto ya había sido propuesto por la Junta Directiva de la compañía a comienzos de este año y hace parte de los mecanismos de financiamiento que tiene Ecopetrol para ir fondeando sus planes de expansión o de inversión de este año y el próximo año. Sin embargo, pues se ha conocido que debido pues a la tardanza en todos los pasos que se están dando en esta negociación, solamente a finales de este año, por rápido, o ya sería comienzos del 2017, se podría contar con estos recursos. De acuerdo a medios de prensa, hay interés de compañías de Brasil, México, Arabia Saudita y Suramérica en esta posible transacción, y el monto estimado de ingresos para Ecopetrol provenientes de la venta sería cercano a los 2 billones de pesos, que al día de hoy sería cerca de 690 millones de dólares de ingresos. Recuerden que en el año 2007 Ecopetrol adquirió al Grupo Santo Domingo, esta compañía, por 688 millones de dólares. Es decir, que si yo miro este negocio en términos de dólares, pues prácticamente las únicas ganancias que obtuvo Ecopetrol fueron esos ingresos anuales que fue recibiendo por esta compañía, porque en el precio de venta estaría relativamente estable. Por supuesto, si hago la medición en pesos colombianos, el tema de la depreciación cambiaria pues juega a favor de Ecopetrol. El otro anuncio importante tiene que ver con la actualización del plan financiero del año 2016, o la publicación de un documento más amplio que es conocido como el marco fiscal de mediano plazo. En esta actualización, el gobierno reconoció que el déficit para el año 2016 no va a ser del 3.6%, lo aumentó a niveles del 3.9%. El mercado ya hace varios meses tiene un promedio estimado de déficit fiscal de este año entre el 4 y 4.2%, es decir, que la actualización del gobierno todavía está por debajo de lo que el mercado tiene esperado. El ajuste fue hecho básicamente por caída en las rentas petroleras. El gobierno esperaba algo de ingresos en este año 2016, pero con la dinámica del precio del petróleo en los primeros meses de este año, pues ha revisado a la baja esa expectativa. Incluso, en vez de registrar ingresos por rentas petroleras, son egresos cercanos a los 800.000 millones de pesos. Ayer, recuerden, más bien durante esta semana hemos mencionado que el recaudo tributario en Colombia había estado por debajo de lo programado, por lo menos desde el punto de vista de crecimiento. Recuerden que la meta de crecimiento este año es algo superior al 5% y venimos creciendo cerca del 3%. Ese diferencial supondría 2.5 billones menos de ingresos a los programados o a los que se tenían programados previamente, y de hecho el gobierno pues incrementó el déficit, si ustedes los observan, de 30.9 a 33.3 billones, es decir, casi esos 2.5 billones que nosotros habíamos identificado como menores ingresos. Ahora, con relación a cómo va a financiar ese mayor déficit, pues sin duda tuvo que hacer un ajuste en las colocaciones internas de deuda pública, conocidos como los TES. En la revisión del mes de diciembre, y aquí tenemos un cuadrito que nos sirve para ver eso, el gobierno había revisado a la baja la proyección de colocaciones de este año de 31.1 a 27.9 billones, y esto se dio básicamente por ese nuevo manejo que está dando el gobierno de los recursos públicos, conocido como la cuenta única nacional. Es decir, que esto no querría decir básicamente que el gobierno tuviera que hacer menos emisiones, sino que estaba haciendo un manejo con entidades públicas que le permitió reducir la colocación a través de subastas. Ahora en junio tuvo que incrementar la colocación de 27.9 a 31.4 billones de pesos. Y pues lo interesante acá es que a través de subastas el gobierno dice que no va a hacer mayor colocación, simplemente lo va a hacer a través de operaciones con entidades públicas y un rubro de otros conocido como pagos de obligaciones. De todas maneras, estos recursos adicionales en algún momento, tarde que temprano, llegarán al mercado secundario, es decir, al mercado de negociación entre inversionistas en Colombia, pues las entidades públicas básicamente lo que necesitan son recursos para su funcionamiento, y el gobierno probablemente lo que le está haciendo es pasando esos recursos a través de emisión de deuda. Entonces, interesante ver aquí que hay un incremento de 3.5 billones en las colocaciones para este año, y para el próximo el incremento pues se va a hacer un nuevo incremento de 2 billones adicionales con respecto a lo que es el año 2016. Es decir, que pues las necesidades de financiamiento se siguen materializando. Esto es una advertencia que ya hemos realizado, pero
digamos que la gran incógnita es si tendrá o no tendrá impacto en el mercado de deuda pública colombiano, y básicamente pues nuestras dudas es lo que hemos venido expresando en las últimas semanas con esas bajas tasas de negociación de la deuda o de la renta fija soberana en los mercados de referencia debido a esos excesos de liquidez que no se están trasladando a la economía real como tal. Entonces es importante ver aquí y tratar de sondear si estos incrementos en las colocaciones efectivamente tendrá o no el efecto esperado, que sería de presiones adicionales en las tasas de rentabilidad de la deuda pública. Esto es como la gran incógnita. Desde el punto de vista teórico debería tenerlo. Vamos a ver si desde el punto de vista práctico se puede mencionar o se puede confirmar esta expectativa. Con relación a América Latina, las ventas minoristas crecieron en Brasil el 0.5%, un poco por debajo de lo esperado, pero el hecho positivo es que pues, se observa algo de reacción en ventas de alimentos y vestuario. Y una de las iniciativas del nuevo presidente de Petrobras es reducir los salarios de los trabajadores hasta en un 25%. La anterior administración de Petrobras ya había intentado hacer este ajuste y no lo logró. En México se mantiene una salida masiva de inversionistas del mercado local de bonos. Los inversionistas en México tienen una participación cercana al 60% de tenencias de la deuda pública total emitida, y en las últimas jornadas pues ha habido una reducción en la exposición a este activo, básicamente por lo que hemos mencionado del riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque en teoría no tiene nada que ver pues la inversión en México con relación al riesgo del Reino Unido, pues básicamente ese riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea hace que los inversionistas busquen activos menos riesgosos, y por esta vía pues se está observando esa liquidación en México. Esto tiene preocupadas a las autoridades del Banco Central de México. Se ha depreciado la moneda en más de un 7% de manera acelerada y están mencionando la posibilidad de hacer algún tipo de intervención. Otros analistas de mercado creen que la manera en que va a afrontar esto sería a través de un incremento de la tasa de referencia por parte del Banco Central. Sin embargo, como es histórico en los mercados emergentes, la reacción más fuerte es de la prima de riesgo, por eso no alcanza a ser compensada por los incrementos de tasas de interés, y más bien lo que termina generando es más problemas que beneficios hacer esos ajustes en las tasas de interés para tratar de defender la moneda. En los Estados Unidos hoy tenemos reunión de la Reserva Federal con un ojo sin duda puesto en lo que es el riesgo de la próxima semana, 23 de junio, del Brexit. Al igual que la casi totalidad del mercado, no esperamos incrementos de tasas, estaremos más interesados básicamente en el lenguaje y en la actualización de proyecciones de variables económicas y de ajustes de tasas de interés por parte de los diferentes miembros de esta entidad. Consideramos que este mensaje va a mantener la expectativa de posibles 2 incrementos este año, aunque el mercado no lo crea o no lo vea creíble, o aunque los analistas tampoco lo crean así. De hecho, los analistas creen que podría darse un incremento de tasa en julio o incluso en septiembre, con mayor probabilidad en septiembre, pero no creen con una alta expectativa que continúen haciendo ajustes adicionales posteriormente. De hecho, algunos analistas creen que el ajuste ni siquiera sería entre julio y septiembre, sino ya sería en diciembre. Entonces, vamos a ver qué tan fuerte es ese mensaje de la Reserva Federal, y en caso de tener algún tipo de impacto de credibilidad, podría aumentar el fortalecimiento del dólar de las últimas jornadas. Con relación a temas macro, ayer habíamos mencionado un crecimiento de ventas minoristas en el grupo de control por encima de lo esperado, y posteriormente se conoció que los inventarios de los negocios crecieron menos de lo esperado. Generalmente un crecimiento de inventarios más moderado no es una buena noticia, pero sí lo es cuando viene acompañada de unas ventas minoristas superiores, es decir que esa moderación del crecimiento de los inventarios se debe no a una debilidad, no a una mala percepción de los negocios que buscan crecer menos sus inventarios, sino más bien a unas ventas más aceleradas que reducen el crecimiento de los mismos. En Europa, como ustedes bien saben, 8 días para el riesgo Brexit, y los rendimientos de los bonos alemanes están en terreno negativo por primera vez en la historia. Esto está, digamos, alineado con lo que le mencionábamos en el mercado colombiano, que teníamos incertidumbre si el mayor endeudamiento tendría o no efecto sobre las tasas de negociación de los TES. Esto es una de las razones por las cuales creemos que, digamos, puede haber mitigación en ese impacto en este momento. También, y aunque no lo han confesado, los gobiernos europeos pues ya tienen listo algo que se denomina cortafuegos, que es decir, la manera como van a enfrentar este riesgo de salida del Reino Unido y sus posibles consecuencias negativas de corto plazo para la economía. Esto es interesante, no se sabe muy bien cuáles son las medidas que van a implementar, pero se saben que han venido trabajando en un plan.
Algunos políticos consideran que eso no lo han informado de manera expresa, básicamente para no darle mayores argumentos a aquellos que defienden la salida del Reino Unido de la Unión Europea, básicamente afirmando que los gobiernos pues ya tienen los paliativos listos para este evento. Y básicamente continuamos identificando información acerca del fracaso de las tasas de interés negativas implementadas por bancos centrales en Europa. El nuevo negocio de las aseguradoras es básicamente cubrir los riesgos de pérdida por tener dinero depositado en bóvedas privadas, es decir, el dinero no se lleva al Banco Central para no pagar la penalización, pero tampoco está siendo transmitida a la economía real, pues básicamente las entidades financieras consideran que no hay suficiente demanda de créditos para hacer la canalización de estos recursos. En China hay una buena noticia desde el punto de vista de desembolso, superaron las expectativas de mercado en un 30%, alcanzando algo equivalente a los 150 billones de dólares. También el crecimiento de la oferta monetaria estuvo en línea con lo que habían mencionado las autoridades en este país, y esto en teoría podría ayudar para que el gobierno alcance sus objetivos de crecimiento este año, que están alrededor del 6.8%. Recuerden lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que si bien en el corto plazo esta estrategia de mayor endeudamiento sirve para alcanzar las metas de crecimiento, a largo plazo suponen un riesgo creciente. Con relación a los datos que estamos esperando ya para las próximas jornadas y después de la reunión de la Reserva Federal del día de hoy, pues sin duda nuevamente el dato de subsidios al desempleo mañana jueves será de interés para el mercado, donde tiene una expectativa positiva de 270.000. En Colombia estamos esperando para la próxima semana la reunión del Banco de la República, que no se va a realizar el día viernes como es usual, sino será realizada el día miércoles. Y recuerden que acá esperamos un nuevo incremento de tasa en 25 puntos básicos. Ayer, conociendo la nueva encuesta del Banco de la República entre analistas, estamos viendo que se han alineado casi en su totalidad con nuestra visión, donde el banco incrementará su tasa en 25 básicos al niveles del 7,5% y posteriormente se quedarán estable en este nivel. Esto es nuestro escenario base. Sin embargo, consideramos que todavía no podemos descartar con certeza la probabilidad de un incremento de tasa en el mes de julio. Entonces, nuestro escenario base parte de un incremento de 25 básicos en junio, es decir, el miércoles de la próxima semana, y se quede estable en ese nivel, pero hay que continuar haciendo evaluación de la dinámica inflacionaria. En relación a los mercados accionarios, y luego de 4 jornadas consecutivas a la baja, hoy estamos viendo un repunte justo en el día en que se reúne la Reserva Federal. Este repunte es un poco más fuerte en los mercados europeos, los cuales habían sido los más afectados en las últimas 5 jornadas, donde habían drenado cerca de 400 billones de euros de capitalización de mercado. Con relación a lo que es China, si ustedes observan esa buena dinámica, se da a pesar de que Morgan Stanley, que es proveedor de índices de referencia MSCI en el mundo, decidió no incluir las acciones tipo A chinas, es decir, las acciones del mercado continental chino. Mantiene pues esas acciones que se transan en el mercado de Hong Kong, pero no fueron incluidas el mercado que es más grande, que es el mercado continental chino. Esta decisión fue básicamente adoptada porque ese proveedor de índices de referencia en el mundo considera que las autoridades chinas tienen que hacer más para liberar su mercado de capitales y de esta manera poder ser elegible para pertenecer a estos índices. De manera paralela, y en América Latina importante, el mismo proveedor de precios decidió mantener a Perú dentro de los mercados emergentes. Recuerden que había unos riesgos de que asignara a Perú a mercado frontera, y esto podría reducir o generar algunas salidas de flujos del mercado peruano equivalente a 1.5 billones de dólares. Recuerden que Perú a comienzos de este año tomó la misma decisión que siempre se ha mantenido en Colombia, y es no cobrar impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario para, en cierta medida, influenciar o mejorar algo la liquidez. Entonces aquí es importante tener en cuenta la contravía en la que iría pues la reforma tributaria en Colombia con base en las decisiones que realizaron las autoridades peruanas. Pues acá se está considerando la posibilidad de realizar cobros a este tipo de operaciones en la tan mencionada reforma tributaria del segundo semestre, que todavía pues no conocemos los puntos que va a incluir el gobierno en la misma. Y en Europa una expectativa importante de ganancias de Inditex, Zara. Recuerden que este es una de la compañía insignia de uno de los hombres más ricos del mundo, Amancio Ortega, en la que las utilidades del primer trimestre de este año crecieron un 6%, alcanzando los 554 millones de euros, levemente por encima de las expectativas de mercado de que eran de 541. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Importante destacar que el mercado nuevamente se está empezando a tornar negativo después de conocerse los datos de exportaciones de petróleo en Irán, que nuevamente aumentaron el mes anterior. Entonces ahora estamos viendo que el precio del crudo y las acciones que estaban levemente positivas, están empezando a irse al terreno negativo. Los futuros de Standard & Poor's están otra vez tratando de ir a buscar la zona de los 2060 puntos. En la jornada anterior, importante, como ustedes pueden observar aquí, el índice Standard & Poor's atacó la zona de soporte de los 2080 puntos. Todo esto por la expectativa y la incertidumbre que está generando una potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta mañana, pues ustedes saben, el mercado generalmente presenta una baja volatilidad. El día de la definición de la reunión de la Reserva Federal, también esta mañana ha dado a conocer el dato de inventario de crudos de petróleo, sobre el cual hablaremos más adelante. Que tiene que ver con el índice Colcap, y en la misma línea de ideas, fíjense ustedes cómo la zona de control que habíamos planteado hace unos días sobre los 1.340 puntos continúa siendo respetada. El índice se aleja cada vez más de la media móvil de los últimos 20 días y ahora se empieza a acercar a esta zona de mínimos tocada en el mes de mayo, y cerca de los 1.280, 2.290 puntos. De presentarse alguna ruptura, podríamos experimentar una corrección aún mayor, que va en línea con esta potencial ruptura también del índice Standard & Poor's. Por esa razón hay que tener mucha cautela con las posiciones largas y estar muy atentos a esas noticias fundamentales tan importantes, las decisiones de la Reserva Federal el día de hoy y el voto de referendo el próximo 26 de junio. Buenos días para todos. Pocos anuncios fundamentales para la jornada de hoy. Simplemente aquí volverles a recordar lo que ya comentó Daniel, que Ecopetrol había recibido la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la venta de Propilco, y adicionalmente acá sí mencionarles que en esa misma presentación del marco fiscal de mediano plazo que estuvo comentando Daniel al inicio del comité, el ministro de Hacienda hizo una declaración en la cual pues comentaba que estaba haciendo las cuentas de 2017 sin dividendos Ecopetrol. Si bien esto no es una sorpresa para el mercado, ni para nosotros tampoco, no está de más citar allá, digamos, los recientes comentarios por parte del ministro de Hacienda. Lo que tiene que ver con el mercado de monedas a nivel mundial, esta mañana estábamos viendo que el dólar estaba perdiendo terreno frente a las principales divisas. Una leve corrección se estaba observando antes de conocerse algunos datos importantes económicos en Estados Unidos, pero lo cierto es que ya después de que el precio del crudo volviera a buscar la zona de $47 el barril, lo que estamos experimentando en este momento, esa pérdida casi de un 2%, el mercado empieza a favorecer nuevamente el comportamiento del dólar, y eso está ocurriendo pues en los últimos minutos. La expectativa entonces del peso colombiano, la visión continúa siendo negativa. Para la jornada de hoy simplemente esperábamos que si se lograra romper esta zona de 3.000 pesos, que es supremamente importante, el tipo de cambio pudiera ir a buscar la zona de 2.940. Sin embargo, pues como les menciono, estos últimos datos que se conocen de Estados Unidos fortalecen aún más esta visión negativa, y les recuerdo esa expectativa que tenemos de la búsqueda ya de la zona de media móvil 200 sobre los 3.105 pesos. Que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues aquí continuamos con esta tendencia bajista presentada durante las últimas 6 jornadas. La ruptura de los $49 el barril fue supremamente importante. La media móvilmente empieza a buscar ahora o a convertirse como una zona de resistencia, y entonces la posibilidad de que el precio del crudo fuera a buscar esta media móvil de 50 de más largo plazo sobre los niveles de 45, $44 el barril, que fíjense ustedes también es una línea de Fibonacci bien importante, empieza a tomar
aún mayor fortaleza, más cuando la Agencia Internacional de Energía reiteró en la tarde anterior que el superávit de crudo podría incrementarse nuevamente en el año 2000 o mantenerse mejor durante el año 2017. Para el día de hoy entonces va a ser publicado el dato de inventario de crudos y aquí en línea con lo que venía ocurriendo las últimas semanas y también ese movimiento estacional que hemos hablado de los meses de abril, mayo y junio, el mercado esperaba entonces una variación negativa en los inventarios de crudo y de gasolina. Sin embargo, en contravía a esta expectativa, la expectativa de GSC es que se presente una variación positiva o un aumento en los inventarios, lo que podría generar un impacto negativo en el comportamiento del WTI en el mercado intradiario. Sin embargo, reiterar que la noticia más importante se dará a conocer en horas de la tarde cuando la Reserva Federal anuncie sus decisiones. Bueno, muy bien. Con relación a los mercados de renta fija, estamos observando todavía tasas en Estados Unidos en cerca del rango mínimo de negociación de este año. En Europa vemos ganancias en algunos mercados, excepto en Alemania, y básicamente pues ya el día de ayer en horas de la tarde la confirmación de tasas de interés negativos de los bonos alemanes, pues básicamente lo que me está mostrando es una leve corrección luego de haber alcanzado por primera vez en la historia estos niveles. El mensaje de las últimas semanas se mantiene, tasas de interés o de rendimiento de esos bonos de mercados de referencia pues en niveles un poco anormales. Se continúa confirmando lo que mencionábamos también desde hace varias semanas de la falta de funcionamiento de ese canal de crédito. Las personas no saben qué hacer con esa liquidez que tienen en exceso, y pues alguno de esos títulos donde pues han terminado, o activos donde han terminado todos esos recursos que vienen irrigando los bancos con la esperanza de que reactive la economía, pues es simplemente en temas de inversión de bonos de deuda soberana. Entonces, digamos, aquí no ha cambiado ese mensaje o esa visión de que aquí hay un riesgo latente de largo plazo. Lo ha identificado desde hace mucho tiempo Bill Gross, uno de los inversionistas tal vez más reconocidos en el mercado de bonos en el mundo, independiente que esté en lo cierto o esté equivocado acerca de su visión de una burbuja en los mercados de bonos soberanos. Pues lo interesante acá es que pues la evidencia sin duda no nos permite estar en contra de lo que él ha manifestado como una anormalidad en este tiempo de bajas tasas de interés. Entonces, importante acá ver hoy la reacción de mercado simplemente con el mensaje que va a dar la Reserva Federal, y donde pues consideramos que lo más probable es que mantenga esa visión de 2 incrementos este año, aunque el mercado no le crea a esta entidad. Queremos ver es cómo va a reaccionar con base en este mensaje nuevamente el mercado, y recuerden que pues lo que está primando en este momento en las últimas semana y media es ese riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por eso tal vez solo hasta después de ese 23 de junio pueda haber alguna de corrección un poco más sostenida. Antes de ese nivel, antes de esa fecha, no. Entonces, importante acá tener en cuenta que nada ha cambiado. Hoy pues sin duda pues será el anuncio de la Fed el que va a dominar tal vez después de esa fecha de referendo en el Reino Unido, pero por el momento pues los mercados estarán siempre bajo esa premisa de aversión al riesgo. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Esta mañana los operadores de los bonos del Tesoro estaban analizando por qué la tasa de los bonos de 5 años está acercándose ya a la zona del 1%, un nivel histórico mínimo también. Se están transando sobre el nivel de 1.10 y esto entonces está generando algunas preocupaciones en línea con lo que ya ha manifestado Daniel anteriormente y las preocupaciones señaladas por el señor Bill Gross hace un par de semanas. En esa misma línea de ideas, entonces, aprovechar para tomar algo de posiciones cortas o buscar algo de posiciones cortas cercana al 1.52 de manera estructural. Nuestra visión continúa siendo que la tasa de los bonos del Tesoro hacia fin de año deberían ir a buscar la zona del 2.20, sin embargo, pues en el corto plazo, esa fuerte incertidumbre de los mercados y los temores que tienen por las decisiones que se tomen en el Reino Unido, pues van a favorecer todavía las compras de este tipo de activos
en el cual pues también mantenemos ese mensaje de cautela, ya que pensamos que estas tasas y el spread tan amplio que se está manejando frente a los títulos de deuda corporativa está siendo demasiado alto. Philip. Buenos días a todos. En el tema TEF, como bien lo dijo Daniel, seguimos manteniendo nuestra visión negativa. Realmente el día de ayer una compra muy importante, de hecho ahí ven la vela del día de ayer, una vela de casi 14, 15 puntos básicos, importantísima entrada de inversionistas extranjeros, pero por la tarde sale el marco fiscal de mediano plazo, en el cual, como bien lo explicó Daniel, se incrementa la colocación de TES en el año 2016 más o menos en 3.5 billones. Cabe resaltar que estos 3.5 billones tarde o temprano entrarán en el mercado. Para que tengan un punto de comparación, los extranjeros, los inversionistas extranjeros que han sido los grandes autores de la bajada este año, han comprado entre 7 y 8 billones en estos casi 6 meses que llevamos, por lo cual esta nueva oferta de 3.5 billones es una oferta importante que nadie en el mercado estaba esperando. Por eso seguimos manteniendo nuestra visión negativa. Creemos que este nivel otra vez allá abajo del 7.59, 7.60, como lo pueden ver en la gráfica, que lo ha ido a buscar 2 veces y no ha podido superarlo, debería ser un soporte importante. De hecho, el día de hoy ya el mercado arranca operando al 7.67 y vamos a estar muy atentos a la subasta de TSVRs, a los datos de petróleo y al dato de la Reserva Federal a la 1 de la tarde. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.